Frente a la pregunta ¿cuánto cuesta nuestro programa de gobierno y su viabilidad? La verdad es que quisiera comenzar esta presentación señalando que para nosotros la sostenibilidad fiscal es un tema clave. ¿Y por qué es clave? Porque cuando la sostenibilidad fiscal se ve afectada, los más dañados, los que lo pasan más mal, son precisamente los más pobres y la clase media. ¿Por qué? Porque tenemos fenómenos de inflación, de desempleo y de alza en el costo de la deuda. Dicho eso, a diferencia de las demás candidaturas que han presentado propuestas de recaudar entre 3 y 8 puntos adicionales sobre el producto, la propuesta nuestra y nuestro programa a lo que apunta es a reactivar la inversión y el crecimiento. Y va a ser el mayor crecimiento el que nos va a posibilitar tener una mayor recaudación fiscal y por otra parte nos va a permitir que sean menos las personas que estén necesitando ayudas sociales. Por sobre la obsesión siempre de los políticos y los gobiernos por recaudar más, nuestro principal interés es poder entregar más y mejores beneficios y ayudas sociales a quienes realmente lo necesiten. Y ahí está el sentido de la mayor vocación social de nuestro programa. Permítame recapitular brevemente. El mayor crecimiento del producto va a posibilitar una mayor recaudación para financiar nuestro programa. Y el mayor crecimiento del producto también va a viabilizar que menos gente dependa de las ayudas del Estado. Y eso, por cierto, va a ir acompañado de la racionalización del Estado, de la modernización que vamos a impulsar, que también nos va a permitir contar con mayores recursos para poder financiar nuestro programa. Entonces, ¿dónde se juega la viabilidad del programa de José Antonio Kast? Simplemente en el mayor crecimiento económico. Ahí nos jugamos el partido. Permítame recordarle algunos datos. Desde el año 2010, los impuestos a las empresas han subido en un 60%. Saltamos del 17 al 27%. La mayor alza del mundo en tan corto tiempo. En el mismo periodo, Estados Unidos bajó sus impuestos del 35 al 21%, con reducciones también en los demás países de la OECD. ¿Por qué esto es tan relevante? No los quiero aburrir, pero la verdad es que hay mucha literatura, tanto trabajos teóricos como empíricos, que demuestran la estrecha relación que existe entre el sistema de tributación y el desempeño económico de los países. Permítame detenerme en dos estudios. Uno de la OCDE, de Jens Arnold, que establece claramente en sus conclusiones que los impuestos corporativos son lo peor para poder alcanzar el crecimiento económico. O sea, lo que produce mayor impacto en el crecimiento es el impuesto corporativo. Por otra parte, la Tax Foundation, en su estudio que se titula La evidencia sobre el crecimiento y los impuestos y su relación, establece claramente, tras revisar más de 25 estudios empíricos en más de 30 años, que existe un efecto muy negativo frente a alzas tributarias y cómo esas afectan a la inversión, con inversión, menor crecimiento e incluso menor empleo. La gran conclusión entonces es que los impuestos corporativos reducen la inversión, reducen el crecimiento y también, por cierto, impactan los empleos. Entonces, volvamos a los datos de nuestra realidad local. Nuestra tasa de impuestos corporativos es de 27%. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que dice el mundo respecto a esta tasa? Me quisiera citar ahora el estudio de la OCDE del año 2020 respecto a las estadísticas de impuestos corporativos. ¿Qué es lo que señala ahí? Que Chile tiene la tasa de impuestos a las empresas más alta del mundo, superada solo por 3 países. Uno de ellos, la República Democrática del Congo, que me imagino que no será el ejemplo que queremos seguir de desarrollo. Por otro lado, permítanme citar el ranking del índice ICTI, que mide también la competitividad de los sistemas tributarios de los países, que analizó los 36 países OCDE. Ahí salimos rankeados en el número 34, precisamente por la elevada tributación que tienen las empresas, además del alto costo de tiempo que tiene preparar una declaración renta. El Banco Mundial también, en su informe Doing Business del año 2020, nos rankea en el número 86 de 190 en el área de pago de impuestos. ¿Por qué razón? Porque tenemos una alta tasa de impuestos corporativos y además ellos estiman que el número de horas destinadas al año para preparar una declaración renta en Chile es de prácticamente 300 horas, casi el doble de las 160 horas promedio que tienen los países OCDE. En resumen, las enormes alzas de impuestos, sumadas a una pérdida de certezas jurídicas y a la excesiva burocracia asociada también a permisología, determinaron una caída significativa en la inversión, que llevó a que se desplomara de 25% del producto en el año 2012 hasta el 20% el año 2020, derrumbando con ello también el crecimiento. Y eso sin duda que afectó los ingresos que prácticamente se tienen estancados y no crecen desde el año 2013. Recordemos las cifras de crecimiento de los gobiernos anteriores. Elwin un 7,2%, Eduardo Frei un 5,3%,
Lagos 4,8%, Michelle Bachelet 1, un 3,3%, después el gobierno de Sebastián Piñera 5,3%, el segundo gobierno de Michelle Bachelet un 1,7%, y este gobierno vamos a tener una tasa todavía más baja del 1,7%. Es clara la tendencia hacia la baja. Es importante destacar que en los últimos 30 años la recaudación fiscal ha crecido en 6 veces, pero de ese crecimiento el 80% se debe al mayor crecimiento del producto y solo un 20% a las reformas tributarias. Entonces, ¿cómo revertimos la situación? ¿Cómo logramos que nuestro programa de gobierno sea viable? Sin duda, reactivando el crecimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Rebajaremos los impuestos corporativos del 27% al 17%, y el de todas las pymes se va a ir a 0%. Además de otras reducciones agresivas tributarias, como es que el IVA baje 2 puntos y la eliminación gradual de las contribuciones. Haremos una profunda reforma del Estado, un Estado moderno, digital, que reduzca trámites y burocracia, para que personas y emprendedores puedan desarrollar sus proyectos. Vamos a simplificar todas las regulaciones y eliminar las trabas a la inversión. En nuestro programa dejamos establecido que por cada nueva regulación eliminaremos 2 antiguas, pues precisamente necesitamos activar con mucha fuerza la inversión y simplificar tanta burocracia. Y también somos muy claros: el que abuse o haga trampa o se coluda, le van a caer las penas del infierno, independientemente si es un empresario poderoso o un político de larga trayectoria, porque necesitamos ahora ya recuperar la confianza pública y velar siempre porque tengamos mercados competitivos. También incorporaremos la tecnología blockchain en la administración pública, y eso nos va a permitir luchar con mucha fuerza contra la corrupción, tanto en el gobierno central como en las municipalidades. Es importante destacar que esta tecnología permite aumentar la transparencia en los concursos públicos y las licitaciones, así como también una comunicación mucho más directa con la ciudadanía. Hay ventajas en el manejo de datos, en la identidad. Las ganancias y ahorros en eficiencia que podemos tener gracias a la incorporación del blockchain pueden ser tremendamente decisivas a la hora de administrar nuestro futuro gobierno. Por otra parte, también tenemos un potente programa de infraestructura con altos estándares de sustentabilidad, pensando precisamente en las futuras generaciones, en el medio ambiente. Haciendo la bajada de eso, qué importante es aumentar nuestra capacidad portuaria, nuestra conectividad digital, la infraestructura ferroviaria. Vamos a también incorporar nuevos embalses y plantas desaladoras para atender el cambio climático. La viabilidad interurbana, aeropuertos regionales que nos permitan potenciar con mucha fuerza el turismo y sectores que se han visto tan dañados por la pandemia. Nuevos hospitales y recintos penitenciarios. Todo eso también acompañado con estimular el hidrógeno verde y las energías renovables no convencionales. Qué importante es hacer en el futuro que los productos producidos en nuestro territorio puedan tener el sello de haber sido elaborados con energía limpia. Eso va a darle un potencial en el mercado mundial a nuestros productores nacionales realmente significativo. Y entonces, ¿cuál va a ser el fenómeno asociado a todo esto? Que vamos a tener un boom de inversiones. Por otra parte, también reduciremos el gasto, eliminando todo el gasto político, fusionando ministerios y subsecretarías, profesionalizando la administración pública. También focalizaremos el gasto, y eso es algo que suena impopular. Y hoy día la verdad es que los políticos no se atreven a decirlo y nosotros lo manifestamos también con mucha transparencia y fuerza. Es necesario ayudar a quienes más lo necesitan, siendo muy cuidadosos con los recursos que son de todos los chilenos. Y por eso potenciaremos también las transferencias directas a quienes más lo necesiten. Todos los servicios del Estado deberán justificar su existencia, partiendo de un presupuesto base cero, evitando así la inercia institucional y la inflación regulatoria. Por otra parte, modernizaremos el Código del Trabajo. ¿Eso qué es lo que implica? Libertad de horario, trabajo por hora, teletrabajo, trabajo a distancia, tanto para el sector público como para el sector privado, acorde a los tiempos actuales. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Sí. ¿Me queda un minuto? 2 minutos, perfecto. ¿Eso qué nos va a permitir? Aumentar la tasa de participación laboral, más empleo para las mujeres y jóvenes y adultos mayores, mejorando así los ingresos de las familias. También masificaremos la educación y capacitación online, con alianza con las mejores universidades del mundo, que nos va a permitir poder certificar esos programas. Y eso qué es lo que va a posibilitar que también nuestros compatriotas puedan alcanzar mejores oportunidades laborales en el futuro. Sin duda, para tener más crecimiento resulta fundamental recuperar la paz social. En ese sentido, somos muy categóricos en condenar la violencia en todas sus formas y combatiremos con mucha fuerza la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Y de esta manera lograremos recuperar el orden público y el Estado de Derecho en todo el país. Las familias podrán salir tranquilas a una plaza, sabiendo que la delincuencia no está desbordada, y estarán tranquilas que la calidad de la educación de sus hijos realmente sí es una prioridad para este nuevo gobierno. Quienes necesitan ayudas del Estado recibirán servicios de mejor calidad. Si las ayudas del Estado, hiciéramos una comparación y fueran un asado, lo que nosotros proponemos es hacer una rica parrillada para 10 personas,
en las que realmente necesitarán comer esas 10 personas. A diferencia de muchas veces la obsesión de la izquierda, que busca preparar un asado para 15 o para 20 personas, pero a causa de la preparación de ese asado, termina con la necesidad de darle de comer a 30 o incluso más. Gracias a las alianzas público-privadas estimularemos fuertemente las concesiones. Esto se traducirá en mejor infraestructura, y mejor infraestructura es mejor calidad de vida. Y por cierto, el mayor dinamismo económico permitirá acceder a más y mejores empleos y conseguir incrementos en remuneraciones y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Si me quedan algunos minutos para algunos números, un 1% más en el crecimiento del PIB equivale a una recaudación de 600 millones de dólares. Si logramos con nuestro plan de gobierno, bastante audaz y con las medidas que les he señalado, crecer 5% más por año, nos va a permitir una recaudación fiscal al cuarto año de 13.000 millones de dólares. Por eso es que vamos a poder recaudar más volviendo a crecer. Y en cuanto a la reducción de impuestos, para también ser muy claro en nuestras estimaciones, la reducción de cada punto a las empresas son 500 millones de dólares. Por lo tanto, esos 10 puntos implican una menor recaudación de 5.000 millones de dólares. Cada punto en IVA es de 1.150 millones de dólares, por lo tanto, esos 2 puntos de rebaja implican 2.300 millones de dólares. ¿Estamos en orden del tiempo? Sí, ok. Bueno, sigo las preguntas si es que quieren más detalles al respecto. Una pena que no esté Javier, porque me quería hacer cargo de su comentario respecto del crecimiento tendencial. O sea, muy de acuerdo con Patricio. O sea, los expertos estiman la tendencia del producto, pero uno tiene que hacer políticas públicas que permiten aumentar el crecimiento potencial. Y efectivamente, si uno no hace nada que estimule el crecimiento va a seguir una determinada tendencia. Y ese es el rol que tienen quienes tienen posiciones de poder, de desarrollar políticas que permitan cambiar las cosas. El crecimiento no llega solo y no basta con una buena declaración de intenciones. Lo importante es tomar medidas al respecto. Creo haber sido tremendamente claro en mi presentación de la estrecha relación que hay entre el sistema tributario y el crecimiento económico, y cómo se han tomado muy malas medidas en cuanto a reforma al sistema tributario que han impactado decisivamente nuestro crecimiento. Los datos están ahí. ¿Ya? Y ahí a Rodrigo, por favor, cuando me dice, miremos los datos, revisemos los datos, mira, compara el alza de la reforma tributaria, el impacto en el crecimiento, y es más, yendo a los datos, podríamos citar la reforma de Michelle Bachelet, que se propuso recaudar 3 puntos del PIB y terminó recaudando solo 1,5 puntos. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque los impuestos y la recaudación fiscal son solo un medio y no un fin. Y muchas veces obsesiona a los políticos el tener un Estado más grande para poder repartir cargos, para poder llevar a cabo sus agendas. Y la verdad es que nuestro principal objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Y el programa de José Antonio, en ese sentido, pone eso como norte. Por ahí en algunas de las presentaciones de Javiera aparecía que es ético subir los impuestos a los más ricos. Yo creo que lo ético es hacer todo lo posible porque de verdad los chilenos estén mejor. Y aunque sea impopular, aunque suene mal, decir que hay que bajar los impuestos a las empresas, porque eso claramente uno va a hacer una encuesta y probablemente cualquiera va a pensar que uno le está regalando plata a los poderosos. Aquí lo importante es ir con la verdad, con honestidad intelectual y ser muy claro que han sido precisamente los altos impuestos a las empresas lo que ha frenado la inversión, lo que ha frenado el crecimiento. Si nosotros somos capaces de decir las cosas por su nombre y hacer lo que corresponde, vamos a ser capaces de traer la inversión desde el exterior y definitivamente lograr el reimpulso económico que necesita este país. Le agradezco la invitación, ahí Rodrigo estaba haciendo algunos movimientos, pero claramente no lo interpreta la posición que yo represento, pero creo que es clave en todas estas conversaciones poner el especial énfasis que tiene el crecimiento económico. Ya lo decía también en la presentación, 80% de la mayor recaudación que tenemos es gracias al crecimiento económico y solo un 20% por el alza en los impuestos. ¿Dónde nos jugamos el partido? ¿Subiendo los impuestos en 1, 2, 8 puntos del PIB o logrando acelerar el crecimiento económico? Para nosotros la respuesta está clara. Me parece fantástico que Rodrigo mire los datos. Yo creo que el gran desafío que tenemos, quienes vamos a trabajar en políticas públicas y quienes vamos a tener responsabilidades, es poder hacer cosas que permitan que los datos cambien. Yo creo que no podemos ser meros espectadores, sino que tenemos que hacer cosas. Respecto al tema del Excel, lo encontré un poco peyorativo eso, pero voy a repetir los números que comenté antes, que a lo mejor no tuviste oportunidad de escucharlos. Cada punto en reducción el impuesto corporativo es de 500 millones de dólares. Por lo tanto, si nosotros rebajamos de 27 a 17%, eso significa una recaudación de 5.000 millones de dólares. Por otro lado, cada punto en IVA es equivalente a 1.150 millones de dólares. 2 puntos implica 3.300 millones de dólares. Y finalmente, contribuciones
recauda en torno a 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, menor recaudación asociada a todas estas reducciones tributarias, 8.800 millones de dólares. Y en contrapartida, un punto más de crecimiento equivale a 600 millones de dólares. Si tú eso lo llevas por 4 años y te vas a una tasa del 5%, llegas a 13.000 millones de dólares. Y eso es por el tema del interés compuesto. Dicho eso, creo que es importante también el rol técnico que tenemos cada uno de nosotros que colaboramos con políticos con nuestras candidaturas. E ir a un llamado a Rodrigo, o sea, es importante revisar los datos, analizarlos, proponer buenas medidas, pero también que ojalá los políticos que acompañamos nos escuchen. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el retiro del 10% es una pésima política pública, coincidimos en eso todos los economistas, todos los entendidos, y la verdad es que es una pena que los políticos, las candidaturas, algunas lamentablemente ya no están acá, pero tanto la de Gabriel Boric como la que Rodrigo representa con Yana Proboste, hagan oídos sordos a que es una muy mala política pública y estén pensando muchas veces en el criterio electoral, las encuestas, en marcar más rating y no en lo que es mejor para el país. Ese es el compromiso de José Antonio, para eso estamos trabajando decididamente, así que la invitación es a atreverse a que las cosas se pueden hacer de manera diferente, que es posible combatir la corrupción con mucha fuerza y salir del statu quo en el que nos encontramos actualmente. Le agradezco a Hernán, a Germán, a Clave Sucé por la invitación, también a quienes me acompañaron en este panel y espero que nos reunamos prontamente. Gracias a todos quienes nos siguieron también de manera digital.